Welcome back to Clase Tres of La Llorona de Mazatlan. And let's get started. Here are our couple questions so we can practice our speaking or writing, whatever one you prefer. And you're listening because I will reply back to some of these as well. All right. So, cuando viajas, sacas muchas fotos. Cuando viajas, compras postales. Viajas is travel. So go ahead and practice replying. Remember, when you want to reply in the yo form about yourself because these are asking you questions. So like, when you travel, do you take a lot of pictures? So a good way to reply would be, sí, yo saco muchas fotos. Or no saco muchas fotos. Sí, yo compro muchos postales cuando viajo. ¿Y tú? A veces pasas la noche sin dormir. ¿Y por qué? No paso la noche sin dormir. A mí me gusta dormir y yo duermo mucho. What about you? ¿Alguna vez has escuchado un sonido raro en la noche? ¿Cómo reaccionaste? ¿Alguna vez? Have you ever listened to a weird sound at night? How did you react? Bueno, pues yo duermo mucho y no escucho muchos sonidos raros por la noche. So yo no tengo reacciones. ¿Y tú? ¿Sabes jugar al ping pong? ¿Juegas bien? Yo sé jugar al ping pong. Yo no juego bien. Yo juego muy mal al ping pong. ¿Y tú? ¿Alguna vez has visitado un faro? Yo nunca he visitado un faro. ¿Y tú? All right, so last class, we learned that Lanny hace dos amigos nuevos. Desi y Jake van también al campamento. El campamento es muy bonito con hermosas vistas al mar. No hay luz eléctrica ni cristales en la ventana de la cabaña y Lanny está un poco nerviosa. So chapter 5, Los Tres Mosqueteros, the Three Musketeers. El vocabulario. Repite. Los edificios. Una torre. El faro. Los regalos. El dueño. Siguió o siguieron. That would be singular versus plural. He or she followed versus they. La pelota. Envidia. La luna. Un sonido raro o extraño. This book uses both for strange or weird. They use raro and extraño. El viento. El equipo. Okay, let's do this. Durante la primera semana del campamento, todos los jugadores jugaron juntos. La práctica era fantástica, pero el tiempo libre era aún mejor. En Oklahoma, Lanny no tenía mucho tiempo libre porque tenía que ir a la escuela y trabajar. Pero en Mazatlan, Lanny podía nadar en el mar, jugar al ping pong y pasar tiempo con sus nuevos amigos. El domingo, Lanny, Desi y Jake salieron para ver más de Mazatlan. Había edificios viejos de muchos colores. Unos edificios tenían apartamentos y tiendas juntos. Esto era diferente a Oklahoma. Normalmente en Oklahoma no hay tiendas y casas en un edificio. A Lanny le gustaba la idea de vivir sobre una tienda. On top of. So she liked the idea of living above a store. Because in Oklahoma, what she's saying is that they didn't have like apartments above stores. She was used to just like the store area and then like the downtown store area versus like a neighborhood with the houses.
So that was different for her. Los jóvenes siguieron caminando. En el mar, Lenny podía ver una torre alta en la distancia. So here, una torre, a big, tall tower in the distance. ¿Qué es eso? Preguntó Lenny. Eso es el faro. Es una torre de luz que ayuda a los navegantes por las noches. El faro de Mazatán es famoso. Yo lo vi en Wikipedia, le respondió Desi. Tengo que sacar una foto para mi mamá. Desi sacó su cámara y sacó una foto del faro. Lenny no tenía una cámara, pero sacó una foto mental de la torre. ¡Qué hermoso! El faro se repitió. Pasaron por un mercado al aire libre que se llamaba Pino Suárez. El mercado no estaba en un edificio. Era grande y tenía comida, frutas interesantes y regalos. El mercado tenía rocas de la playa y postales con fotos de Mazatán. Había cocos con pelo marrón. Cocos, coconuts. There was coconuts with like the furry, with the brown hair around the outside of the coconuts. At the open air market. Un mercado al aire libre, open air market. Like a farmer's market. Oklahoma no tenía cocos. Jake compró 3 postales. Para mis hermanos, le explicó. Buena idea, Lenny pensó. Mi padre quería una carta. Y ella también compró una postal. La postal tenía foto del faro y decía hermoso Mazatán. Los amigos pasaron todo el día juntos. Y Lenny estaba muy feliz que nunca. La vida en Mazatán era perfecta. Por la tarde, Lenny estaba jugando a ping pong con Jake cuando de repente notó un chico muy guapo. El chico estaba sentado en el sofá. Right here he is, hablando con unos amigos. Lenny creyó que el chico la miraba a ella. ¿Quién es él? Le preguntó a Jake. Mira el chico moreno con la camiseta azul y roja. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Do you know him? Jake no sonrió. He replied and said, sí, lo conozco. Se llama Luis Hernández. Su padre es el dueño del campamento. El dueño o el jefe. The boss of the campamento. Y como dueño, el señor Hernández toma decisiones sobre el dinero del campamento. Es muy rico. ¿Pero qué piensas de Luis? Preguntó Lenny. Tú practicas con él, ¿no? Es un jugador bueno, pero nada extraordinario. Sin embargo, siempre está en el mejor equipo porque su padre es el dueño del campamento. Me parece un poco arrogante, le respondió Jake. ¿Podemos volver al partido de ping pong? Yo quiero jugar. Ellos jugaron, pero Lenny no se concentró en el partido. Siguió mirando a Luis. El chico era muy guapo. No le parecía arrogante. A Lenny le gustaban sus ojos hermosos. De repente, Luis notó que Lenny estaba mirándolo y le sonrió a ella. Lenny jugaba con su pelo y sonrió a él también. Lenny siguió mirándolo y la pelota de ping pong se cayó de la mesa. All right, here we go. That night, esta noche, Lenny no pudo dormir. Trató y trató, pero no se durmió. En la cama de al lado, Desi ya dormía. Lenny oyó su respiración y sentía un poco de envidia. Desi nunca había tenido problemas para dormir. Lenny miró por la ventana y vio la luna blanca en la noche negra. La luna estaba brillante y la playa era hermosa a la luz de la luna. Mazatán era hermoso. Todo parecía muy tranquilo. ¿Por qué no dormía? Lenny cerró los ojos otra vez. De repente, Lenny oyó un sonido extraño. Oyó un strange sound. Abrió los ojos. Miró a Desi. No, el sonido no era Desi. Desi todavía dormía tranquilamente. Otra vez oyó el sonido. Heard the sound. El sonido era muy suave.
Parecía una persona llorando. It seemed like a person crying. ¿Un niño? No. Parecía más una mujer que lloraba. Desi, dijo Lenny en voz baja. Dijo Desi media dormida. ¿Qué? ¿Oyes un sonido, Desi? No, probablemente sea el viento. Trata de dormir, Lenny. Tenemos las audiciones para los equipos mañana. So Lenny cerró los ojos otra vez. Y Desi tenía razón. Las audiciones eran muy importantes. Las audiciones decidirían los equipos para el resto del verano. Además, no oía el sonido ahora. Probablemente era el viento. Lenny no tenía miedo. Cerró los ojos y finalmente se durmió. El fin. All right, here are some of our questions that you will practice either speaking out loud or writing them down. Question number 1 is, describe el día de exploración en Mazatán. ¿Qué ven? ¿Qué compran? ¿A quién vio Lenny mientras jugaba ping pong? ¿Cómo describe Jake a Luis? ¿Y qué escuchó Lenny por la noche? So go ahead and pause, practice responding or writing them down, and I will go ahead and give you the answers or some ideas, some ways that you can, some things you can say in your sentences. You could say something like, durante el día, Lenny y Jake y Desi exploraron Mazatán, sacaron muchas fotos en frente del faro, también visitaron el mercado. En el mercado compraron postales y yeah, that's good. Número 2, Lenny vio a Jake mientras jugaba ping pong. Jake es el hijo del dueño del campamento. Y Luis es el hijo del campamento. El dueño del campamento. Y Jake no le gusta a Luis. ¿Cómo describe Jake a Luis? Jake no le gusta a Luis. Jake piensa que Luis es muy arrogante. Número 4, ¿qué escuchó Lenny por la noche? Ella escuchó un sonido raro por la noche, que parecía una persona llorando. Pero Desi no escuchó o no oyó nada. All right, there's your chapter 5 Google Forms to practice on. And let's move on. Let's talk. ¿Desayunas todos los días? ¿Cómo te sientes cuando no desayunas? El verbo desayunar means to have breakfast. Notice it's in the to form. It's asking you a question. So if you want to reply back to yourself, about yourself, you would have it end with the yo form. You could say something like, sí, yo desayuno todos los días. Me siento muy mal si no desayuno. What about you? En tu escuela, los estudiantes tienen que audicionar para entrar a los equipos deportivos. ¿Qué tipo de ropa llevas cuando juegas tu deporte favorito? Go ahead and pause. All right, if I were to answer these, I would say yes. En mi escuela, los estudiantes tienen que audicionar para entrar a los equipos deportivos. Tenemos normalmente en la escuela equipos de A-Team, el equipo A y el equipo B. ¿Qué tipo de ropa? Yo llevo ropa de deportivo. Cuando yo juego un deporte, llevo pantalones cortos y una chaqueta. Llevo zapatos de tenis también. ¿Cómo te sientes antes de una audición? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes means how do you feel? ¿Cuándo te sientes avergonzado o avergonzada? Avergonzado means embarrassed. So when do you feel embarrassed? How do you feel
before an audition. So go ahead, write some notes down, practice talking about them, and then pause, and I will give you how I would reply to these sentences. Me siento nerviosa antes de una audición. Me siento. I talk about myself in the yo form. Me siento avergonzada en frente de grupos grandes. No me gusta estar en frente de muchas personas. All right. In capítulo 5, Lenny siente las siguientes emociones. Go ahead and I will start the sentence and then you finish it. In chapter 5, she feels different emotions. So at the beginning, al principio, Lenny se sentía contenta. ¿Por qué? Porque estaba en Mazatlán, ella exploraba la ciudad con sus amigas. Cuando jugaba ping pong, Lenny se sentía emocionada. ¿Por qué? Emocionada, excited. Lenny se sentía emocionada porque vio a Jake. Ella piensa que Jake es muy guapo y le gusta Jake. Y en el final no podía dormir y tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Tenía miedo porque escuchaba o oía un sonido raro. O un sonido extraño. They use raro and extraño in the chapter. So Lenny oyó un sonido extraño o raro. What do you think that strange noise is that she's hearing? All right, chapter 6, las audiciones. Repite, la mantarraya, el suelo, emocionada, horrorizada, enojada, avergonzada. We just practiced that one. That one's going to keep coming up a lot. The difference between these two, because people always confuse these two. El campo, el campamento. Y se acercó. All right. Al día siguiente, Lenny se despertó a las 7 de la mañana. Estaba emocionada por las audiciones, pero nerviosa también. Lenny esperaba estar en el equipo de las más talentosas, las mantarrayas. Normalmente las atletas en este grupo recibían mucha atención de las universidades. Aunque los otros equipos eran buenos también, Lenny esperaba ser una mantarraya y por eso necesitaba una audición perfecta. Se levantó rápidamente, se puso la ropa, se puso una camiseta de fútbol, los pantalones y los zapatos de fútbol y ahora quería desayunar. Lenny se acercó a la cama de Desi, tocó el brazo de Desi y le dijo, Desi, levántate. Hoy es el día de las audiciones para los equipos. Estoy muy nerviosa. ¿Tengo que desayunar o voy a vomitar? Desi le respondió, y Lenny notó que a Desi no le gustaban las mañanas. Desi, levántate, que vamos a llegar tarde, repitió Lenny. Desi abrió los ojos lentamente y extendió los brazos. Cerró los ojos y los abrió otra vez. Ay, Lenny, le dijo, sí, vamos a desayunar. Después del desayuno, las chicas fueron al campo de fútbol para correr. Las atletas de fútbol tenían que correr rápidamente una gran distancia. Lenny miró al otro campo, donde practicaban los chicos. Lenny vio a Jake y corría rápidamente y jugaba bien. Luego, Lenny vio a Luis Hernández. Luis era muy talentoso y muy guapo. El momento de las audiciones para los equipos llegó. Lenny trató de concentrarse en el fútbol. Trató de no pensar en Luis. Las chicas tenían que correr por un periodo en el campo y hacer 10 movimientos de fútbol. Luego, las chicas tenían que pegarle a la pelota con la cabeza y meter un gol. So what were the requirements for the tryouts?
They had to run, do 10 movements with their feet, and then hit the ball with their head and make a goal. Desi estaba en el primer grupo de chicas. Ella corrió muy rápidamente y pasó por los 10 movimientos con solo un pequeño error. Se acercó al gol y le pegó a la pelota con la cabeza. Fue una audición excelente. Buen trabajo, Desi. Excelente, le gritó Lenny a su amiga. 10 chicas más hicieron sus audiciones. Y luego fue el turno de Lenny. Lenny estaba muy nerviosa. Las mantarrayas, se repetía en la cabeza. Hizo sus movimientos de fútbol más o menos bien, con solamente 1 o 2 errores. Ahora tenía que meter el gol con la cabeza. Lenny se acercó al gol. Vio la pelota en el aire. Y la pelota se acercó y se acercó. That's approached. The ball is approaching her, and she jumped. Lenny saltó. And then detrás de la pelota vio a Luis Hernández. Él miraba su audición. Lenny se puso muy nerviosa. Se concentró en Luis y no en la pelota. Y al instante, ¡pum! La pelota le pegó a Lenny directamente en la nariz. Bam in the nose. ¡Ay! Gritó, cerrando los ojos. Lenny se cayó al suelo horrorizado. Lenny, ¿estás bien? Gritó Desi. Ella corrió hacia Lenny. ¿Te duele la nariz? Does the nose, is it hurting you, Lenny? ¿Te duele la cabeza? Le preguntó. ¡Qué desastre! Respondió Lenny. No abrió los ojos. Y después de todo, no iba a estar en el equipo de las mantarrayas y por un chico tonto. Lenny estaba enojada y avergonzada. Ella quería llorar, pero estaba muy avergonzada de llorar en frente de las otros atletas. So corrió a la cabaña y Desi la siguió. En la cabaña, Lenny se dejó caer en la cama totalmente frustrada. Se dejó caer means she let herself fall. Se dejó caer on the bed. ¡Qué idiota soy! No lo puedo creer, gritó. Ay, Lenny, no eres idiota. No pasa nada. Tu audición no fue tan mala, dijo Desi. Ella trataba de ayudar a su amiga, pero Lenny la ignoró. Estaba avergonzada y frustrada con todo. All right, so describe la audición de Desi, la audición de Lenny, y por qué Lenny estaba avergonzada de las audiciones. Go ahead and pause, say your answers out loud, or write them down. All right, so Desi tenía una audición perfecta. Lenny no tenía una audición perfecta. Durante la audición de Lenny, la pelota le pegó a ella en la nariz y Luis vio todo. Y eso es la razón que Lenny estaba muy avergonzada, porque Luis vio la pelota que entró la nariz, que pegó la nariz a ella. Y después Lenny fue corriendo a la cabaña. All right, there's your Google form to fill out to get your practice. And now for this activity, it's called Pop the Balloons or Pop the Globos. Basically, behind each of these circular balloons, there's a point value. And in order to do this in virtual mode, you have to be in, not in presentation mode. Okay, so you could pair up with a partner and decide which character you would like to describe or which place you can say something about in a sentence in Spanish, and then you add up your points. So like if I wanted to say a sentence about La Cabaña, I could move this over and I would say, okay, so that's 20 puntos for me. And then I could say something like, La Cabaña no tiene electricidad, no tiene cristal en la ventana de la cabaña. 20 points for me. And then your partner goes. All right. So that is it. So you can
do your Google Forms for chapters 5 and 6. There is the Faro listening activity. If you want to Google the Faro from Mazatlan and listen to the boy describe his venture up the mountain. You could play your Bim Bam Boom Balloon virtual activity, and don't forget to practice your online Quizlet flashcards. Have a good day. Ciao.